Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias en esta mañana al Señor por su gran amor, su misericordia y su bondad, porque Él es bueno y para siempre son sus excelsas misericordias. Damos gracias al Señor por todos los beneficios que Él nos da, desde impartirnos su vida, permitirnos disfrutar de su aire, de su tierra, de su vegetación, de sus alimentos, de la familia, de los amigos. Damos gracias al Señor por todo ello. En esta hermosa mañana le mandamos saludos a todos nuestros hermanos y amigos que por medio de este medio de comunicación siempre están en contacto con nosotros, siguiéndonos y apoyándonos, tanto en sus oraciones. Damos gracias al Señor por ello. Les recordamos a los amigos, a los hermanos, que si quieren escuchar o recibir las enseñanzas que estamos dando, pueden ir al canal de la Iglesia Cristiana Lo de Berea, en el YouTube, y allí van a encontrar una foto de este personaje. Puede cliquear allí y suscribirte al canal de la iglesia, recibir la bendición del Señor y también compartirla con otros. Recuerda que en lo fundamental, unidad, y en lo no fundamental, liberalidad. Damos gracias al Señor por todo ello. Quisiera, hermano, seguir con nuestro recorrido bíblico en 2 de Timoteo capítulo 4. Hoy vamos a hablar sobre el verso 21 y el verso 22 de este capítulo. Y vamos a seguir hablando bajo el mismo tema, los viejos amigos fieles, en su parte 4. Y dice la palabra de Dios en el verso 21, procura venir antes del invierno. Ebulo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Así concluye este verso 21 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Un saludo afectuoso, lleno de cariño, lleno de amor, que estos hermanos envían, en este caso, a quien se le escribe la carta, a Timoteo. Pero antes de hablarle, hermano, de estos 4 personajes que aparecen aquí, quisiera tomar la primera parte de este texto, porque es interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La petición que el apóstol Pablo le hace a Timoteo: procura venir antes del invierno. En primer lugar, el tiempo es corto. Y cuando digo que el tiempo es corto, me estoy refiriendo porque el apóstol Pablo, ya habiendo pasado su primera vista de juicio y probablemente su segunda vista donde ya había sido sentenciado, el tiempo de su ejecución era corto.
Y el apóstol Pablo tenía la necesidad de ver por última vez a su hijo y compañero de milicia. Quería compartir con él su consuelo y el triunfo de haber sido colaborador en la obra del Señor. Si bien es cierto, en el verso 6, verso 7, verso 8, el apóstol Pablo proclama rotundamente su victoria ante la circunstancia. Una vez más, quería ver, estrechar entre sus brazos a su fiel hijo, amigo y compañero. Qué hermosa petición del apóstol Pablo. Y como él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ahora me urge el yo poder estrechar entre mis brazos, poder llevar consuelo y soporte a aquel a quien él le estaba dando el relevo para que continuara en la obra del Señor. Al joven Timoteo. Esta es la primera razón por la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que viniera antes del invierno. La segunda razón que podemos deducir de esta expresión, y era que el invierno se aproximaba, y en ese entonces la navegación llegaba a un cese total. Donde tanto los capitanes como los navegantes, como las compañías que habían en aquel entonces, cesaban precisamente porque el invierno era un tiempo extremadamente peligroso. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4, en el capítulo 27, verso 14 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que precisamente en tiempo de invierno, independientemente de que se oscurecía más rápido, se levantaban también grandes tempestades, grandes vientos huracanados, como el apóstol Pablo fue víctima en su traslado a Roma, en su primer encarcelamiento hace 10 años antes. Y donde Lucas nos escribe en el capítulo 27, verso 14, y nos dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidión. El invierno traía consigo no solamente el cese de actividad marítima, sino también un enorme peligro para aquellos que se atrevían a desafiar la inclemencia de la naturaleza. El invierno hacía difícil y peligroso el viaje a Roma desde el Asia Menor a través del Mediterráneo, especialmente en los tramos marítimos en que los temporales eran bastante habituales. Si Timoteo no aceptaba la solicitud del apóstol Pablo y se ungía y ponía empeño en partir de inmediatamente a la petición del apóstol, tendría que esperar hasta la primavera para poder realizar ese viaje. Y probablemente, hermano, el esperar hasta la primavera 6 meses o 7 meses, ya la vida del apóstol Pablo
habría dejado de ser en este sistema terrenal. Procura venir cuanto antes a verme. Procura venir antes del invierno. Oh hermanos, cuántas peticiones con urgencias se nos han hecho y nosotros la hemos postergado. Y lastimosamente han ocurrido sucesos de lo cual hoy nosotros nos lamentamos y pensamos y decimos: solo si me hubiese puesto en camino o si me hubiese interesado un poco en ir, probablemente no hubiese ocurrido nada de esto. La importancia de una solicitud, hermano, es meritoria según la circunstancia. Y nosotros debemos prestar atención a esto. Tanto cuando se nos hace la solicitud de presentarnos o de hacer, como cuando nosotros entendemos que debemos ejecutar algún tipo de labor o actividad para beneficiar a otros. Circunstancias que se presentaban aquí, por lo cual el apóstol Pablo le dice: procura venir antes del invierno. Pablo sabía que se aproximaba su ejecución y si no venía pronto, no volvería a ver a su estimado y querido hijo y colaborador en la obra del Señor. En tercer lugar, necesitaba desesperadamente el capote para darle calor a su cuerpo. Oh hermanos, ¿y de qué capote hablamos? ¿Por qué introducir aquí el capote? Porque cuando leemos el verso 13 de este mismo capítulo 4, nos damos cuenta que el apóstol Pablo en su petición le dice también a su fiel amigo y discípulo: cuando pases por Troa, ve a la casa de Carpo, y allí he dejado el capote, mis libros y los pergaminos. Tráemelo cuando tú vengas. ¿Por qué necesitar un capote que estaba a 9.656 kilómetros de Roma? ¿Por qué pedir? ¿Por qué agregar en esta petición, en esta solicitud, el que me trajeran una prenda que yo había dejado o que él había dejado a 9.656 kilómetros? Este capote nos habla en primer lugar del abandono por parte de sus amigos y por parte de sus hermanos. Acuerde la circunstancia en la que Pablo se encuentra. Está en un calabozo. Se ha pasado la primera y posiblemente la segunda vista. ¿Por qué solicitar un capote que había dejado con anterioridad en otra localidad? Este capote, como he dicho, nos habla del abandono. ¿Por qué del abandono? Porque si lo hubiesen suplido uno, él no tuviese necesidad de pedir que le trajeran aquel. Pero también nos habla de la independencia mental del apóstol Pablo. Sí, hermano, este capote nos habla de todo ello, nos habla del abandono, pero también nos habla de la independencia, de esa firmeza mental, de esa claridad mental que el apóstol Pablo aún en su tiempo de ancianidad mantenía. ¿Por qué no pidió prestado uno?
¿por qué no solicitó que le regalaran uno? Oh, hermano, podemos especular mucho sobre esto. Pero lo cierto es que aunque podamos excusar a nuestros hermanos porque ir a visitar a una persona que estaba en el pabellón de la ejecución podría tornarse también usted o ellos en partícipe de este mismo final. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendiendo nosotros por las Escrituras de que en absoluto era la forma de proceder del apóstol, porque ese no era el estilo del apóstol. En Filipenses capítulo 4, verso 12 y verso 13 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted podría decir que no había nadie a quien pedirle, a quien solicitarle. Sin embargo, aún pudiendo haber alguien a quien el apóstol Pablo pudiera solicitarle, él se hubiese negado a solicitarlo. Así como se negó a no ser de agravio a la iglesia de los Corintios por causa del amor hacia ellos. El apóstol Pablo entendía que Dios es soberano y que todos los acontecimientos habido y por haber, circunstantes a él, estaban bajo el control y el dominio del Señor. Fue el mismo Señor quien dijo que el obrero es digno de su salario. Fue el mismo Señor quien le dijo que si él cuidaba de las aves, también iba a cuidar de sus siervos. Sí, hermano, todo lo podemos en Cristo. No importa las circunstancias que nos puedan rodear, que nos puedan cercar, que nos puedan agobiar, podemos proclamar la palabra de Dios diciendo que la fuerza y el poder del Señor está con nosotros. Y que el Señor nos ayudará a soportar valerosamente cualquier circunstancia atenuante en la que nosotros nos podamos encontrar. Y podemos proclamar esa gran victoria en el Señor. Este viejo capote que se nos menciona en el verso 13 y que el apóstol Pablo también en su petición a Timoteo le dice: ven antes del invierno. Este viejo capote, amigo y compañero, fue mojado muchas veces yendo de Panfilia a Troa, donde fue dejado. Puede ser que estuviese emblanquecido por el polvo de las calzadas romanas. O puede ser manchado con la salmonera de los naufragios o del salitre del naufragio. También fue testigo de las largas noches durmiendo a la intemperie bajo el cielo estrellado. Este viejo capote, testigo silencioso de una vida de victoria y una vida de entrega. Este testigo silencioso del cual yo le estoy hablando a ustedes, que cubrió los miembros adolorido, mayugado por las brutales palizas
y los continuos golpes que el apóstol Pablo recibió por causa del evangelio. El apóstol Pablo, mientras yacía noches en encarcelamiento, noches en esas mazmorras frías, antes de este último encarcelamiento, Lucas nos dice en el capítulo 16, verso 22 y verso 23 del libro de los Hechos, nos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlo con vara. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Y este Capote es un testigo silencioso de esas palizas, de esos apedreamientos, de esos desprecios que muchos profesaron por este hombre, por causa del evangelio de Cristo. El Capote también nos habla de la fortaleza que viene del cielo para resistir la tentación. Oh, cuántas cosas pueden decir los elementos circundantes a los hombres y mujeres de Dios que han sufrido por causa de Cristo. Así como este Capote testifica de la lealtad y del amor de este hombre hacia la obra del Señor. El Capote nos habla de el buen carácter o la buena formación del carácter de este hombre. Cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, el apóstol Pedro nos dice con respecto a las dificultades y a las duras luchas que el apóstol Pablo sufrió y que estamos determinados los creyentes a sufrir por causa del nombre de Cristo. Pedro nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea Cristo manifestado. Sí, hermano, tu fe tiene que ser probada. Y van a haber contigo muchos elementos que pueden testificar y que tú puedes recordar. Tus viejos zapatos, tu viejo abrigo, tu viejo bastón, que fueron testigos silenciosos de todas las dificultades que tú pudiste haber pasado por causa del nombre de Cristo. En Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe que tú profesas, la fe que yo profeso, tiene que ser probada, tiene que ser refinada, tiene que ser purificada, así como se procesa el oro, pasado por el fuego a una alta temperatura hasta que toda la contaminación que puede rodear tan precioso metal
es separada. Por eso Santiago dice, sin que os falte cosa alguna, para que seamos perfectos y cabales. Y aquí la palabra perfecto no es que no cometa falta o pecado, sino que seamos maduros en el Señor. Esa implicación, hermano, cada una de las cosas que le he mencionado, es la implicación que aparece en la primera parte de este verso. Procura venir antes del invierno. Los nombres que aparecen allí, hermano, quizá usted lo haya escuchado o lo va a escuchar por primera vez, o que quizá lo haya leído en las Sagradas Escrituras, o quizás haya escuchado a otro predicador hablar de ello. Algunos de ellos se mencionan una sola vez en la Biblia. No por esto debemos menospreciarlo, porque si están ahí, hermano, es porque ellos ejercieron una función en la vida de este gran hombre de Dios. El primero que nos aparece en este verso 21 es Eubolo. Y dice, te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El apóstol Pablo aquí extendió los saludos finales de estos hermanos que él menciona aquí. Eubolo, Prudente, Lino. Los tres nombres están en latín, lo cual indica que quizás eran de Italia o habían sido miembros de la iglesia que se levantó allí en Roma. Eubolo, esta persona no es mencionada en ningún otro lugar del Segundo Testamento, del Nuevo Testamento, sino aquí. Es identificado por algunos con Aristóbulo, quien con sus convertidos, según la tradición, era uno de los primeros evangelistas de Bretaña, o lo que hoy nosotros conocemos como Gran Bretaña. Dice Clemente de Alejandría sobre este hermano: visitó el más lejano occidente, tal vez a Bretaña o seguramente a España, y fue martirizado bajo los gobernantes de Roma, quienes eran los vicerregentes de Nerón en ausencia de la ciudad, o en ausencia de Nerón en la ciudad. Sí, hermano, tenemos un registro de un nombre que se menciona una sola vez, y tenemos un registro de un historiador de este mismo tiempo que nos dice que este hombre fue un evangelista, un predicador, pero también que murió bajo el reinado de Nerón por causa del nombre de Cristo. Prudente y Claudia, más tarde un matrimonio. Según Marcial, en el tomo 4, verso 13, y en el tomo 11, verso 54 de su escrito, habla de Prudente y de Claudia, que más tarde fueron un matrimonio. Y cuando usted registra el texto, se da cuenta
que entre Clemente y Claudia está Lino por el medio, porque probablemente en ese entonces no estaban casados. Prudente y Claudia, más tarde un matrimonio, según Marcial, en el tomo 5, verso 13, y en el tomo 11, verso 54 de sus escritos. Un caballero romano habla de él, de Prudente, como que era un caballero romano, y de ella una británica apellidada Rufina. Según Tácito, historiador romano, en uno de sus escritos Agrícola 14, menciona que los territorios en el sudeste de Bretaña fueron tomados por un rey británico llamado Cogiduno, en recompensa a su fidelidad a Roma en el año 52 después de Cristo, siendo Claudio emperador. En el año 1777 fue desenterrado un mármol en la ciudad de Chichester, que menciona a Cogiduno con el apellido de Claudio, tomado del nombre del emperador, su patrono, y a Prudente en relación con Cogiduno, sin duda su suegro. La hija de Claudio, su hija, la hija de Cogiduno, sería quien, según aparece, fue enviada a Roma para su educación como garantía de la fidelidad de su padre. En Roma, Claudia estaba bajo la protección de Pomponia, esposa de Aulo Plautio, conquistador de Bretaña. Pomponia fue causada Pomponia fue acusada de supersticiones extranjeras en el año 57. El escritor Tácito, en los Anales 3.32, probablemente él dice que fue acusada por causa del cristianismo. Ella fue probablemente el instrumento de la conversión de Claudia, quien tomó de ella el nombre de Rufina, siendo este con nombre del género pompiano. Claudia, amiga y cercana a Pablo, se cree que Claudia fue la primera en llevar el evangelio a Britania, su país de origen. Prudente, según Marcial, en la descripción de Chichester, aparece como pagano, pero tal vez él o sus amigos ocultaron su fe cristiana por temor. La tradición representa a Timoteo como hijo de Prudente, como tomando parte en la conversión de los británicos. Quiero acentuar esto, hermano, porque estas personas que Pablo menciona aquí, en la última saludación de su carta,
No sabemos el tiempo de su conversión. Pero en el llamado del apóstol Pablo estaba que Pablo iba a llevar el testimonio del evangelio de Cristo a los reyes de las tierras. Y Pablo predicó el evangelio mediante su testimonio de conversión justamente en el imperio del mundo. Porque Roma era el imperio dominante en ese entonces. Y el precedente que quiero, hermano, dejar fijo hoy es que ningún hombre ni ninguna mujer sabe el alcance de su predicación. Usted puede hoy predicar el evangelio a una persona determinada y dejar de ver a esa persona. Y el Señor extender, hermano, a través de esta persona a quien usted le predicó el evangelio a multitudes, usted nunca se va a dar cuenta la trascendencia de su predicación. Y me lleno, hermano, de orgullo y de regocijo al saber que la valentía, la cual el Señor revistió al apóstol Pablo para dar testimonio del evangelio, alcanzó a estas personas de tal forma que el evangelio fue extendido hasta otras naciones. Y aunque hoy solamente tenemos en el registro bíblico los nombres de estas personas, secularmente tenemos, como he mencionado, tanto su ascendencia, su importancia y su relevancia dentro de esa vida cotidiana romana. Lino, lo mismo también lo consideran obispo de Roma, pero no hay suficiente fundamento para tales aseveraciones. Por otro lado, como el nombre de Lino está metido entre Prudente y Claudia, indicaría que todavía estos no estaban casados. En el verso 22, la Biblia nos enseña: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con todos vosotros. Amén. Todas las personas que Pablo menciona en este pasaje eran parte del círculo en el cual él se movía. Todos los hermanos, todos los cristianos, de los cuales había muchos en Roma, aunque de los compañeros de Pablo durante el viaje solo Lucas permaneció allí. Este círculo incluía a hombres y mujeres, amigos cercanos y enemigos confesos, los fieles, los desertores, los creyentes verdaderos y los incrédulos. De una u otra forma, todos afectaban al ministerio y el alcance de la recién iglesia, especialmente el ministerio y el alcance de este gran apóstol. Esta oración dirigida a Cristo por uno de los más inminentes apóstoles es otra prueba irrefutable contra quienes aseveran que en el Segundo Testamento nunca se ofreció una oración a Cristo. Él ora para que Cristo pueda estar con su espíritu, iluminándolo y fortaleciéndolo hasta el fin. Como siempre, el enfoque de Pablo estaba en el Señor, a quien ahora él le pedía que estuviese con aquellos amigos especiales y colaboradores en el Espíritu. La gracia esté con vosotros. Estas palabras muestran que la epístola fue dirigida a toda la iglesia y que no debe ser considerada de naturaleza particular.
Pablo no volvería a ver o a oír a la mayoría de ellos, ya que estaba en el corredor de la muerte o en el pasillo de la muerte para ser ejecutado. Los dejó en las manos del Señor y en su gracia. Hermanos, tratemos de encomendar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y aún a nuestros enemigos bajo la mano del Señor y bajo la gracia del Señor. Como bien dice el apóstol Pablo, a ver si pueden ser alcanzados por el Señor. O a ver si el Señor tiene misericordia de ellos. Es nuestra posición como cristianos. Recuerda, hermano, aquellos que han trabajado juntamente contigo, aquellos que han luchado por la obra del Señor mano a mano y hombro a hombro contigo. Reconoce su trabajo, reconoce su dedicación, reconoce su esfuerzo, porque es digno de que nosotros reconozcamos a aquellos que han colaborado y que han sido colaboradores incondicional para promover, propulsar la obra del Señor entre aquellos que no le conocen. Me alegro, como he dicho en otras ocasiones, de la forma que el apóstol Pablo hace mención de estos nombres, aunque no dé detalles sobre ello, lo menciona como parte de su círculo inmediato, como parte de las personas cercanas a ello. Damos gracias al Señor, hermano, por estas palabras del apóstol Pablo. Y yo espero, hermano, que usted tenga conciencia de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña en estos breves párrafos, que quizás no son de una trascendencia doctrinal, pero sí son de una trascendencia moral, para que nosotros también entendamos que hay otros que, aunque poco se le menciona, han sido colaboradores de la obra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, y la paz del Señor sea sobre todos ustedes en el nombre poderoso de Cristo. Recuerda que puede compartir con otro lo que por gracia se te ha dado. Por gracia, dáselo a los demás. La paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.